se agolparon conmigo un montón de recuerdos, de recuerdos muy agradables. Mis principales milagros sucedieron aquí y yo le doy totalmente la gloria a Dios. El milagro de tener un matrimonio sólido, nosotros ya veníamos casados con mi hija Dafne. El milagro de que mi hija Dafne creció entre las bancas, creció jugando con su hermosa maestra Mimi. Siempre mi hija Dafne estuvo aquí. Yo me acuerdo, antes estaba ya el altar y siempre que había bautizos, mi hija se quería bautizar. Y siempre viendo, gracias hijo, siempre viendo a Memo como ese papá, como ese abuelo. Y entonces yo me acuerdo que en una ocasión corriendo dijo: ¿quién se quiere bautizar? Y mi hija siempre, invariablemente, cada vez que había bautizos, corría a mi hija y le decía: yo Memo, yo me quiero bautizar. Y le decía: no, estás muy pequeña. Finalmente, a los 9 años, como cosa única, Memo bautizó a mi hija Dafne, y desde los 9 años, junto con Mimi, desde los 9 años mi hija empezó a servir, y ahí empezó un primer milagro con mi hija. Después, mi segundo milagro, yo no me podía embarazar y llegó mi hija. Los miércoles nosotros orábamos y ayunábamos, yo vivía en Acueducto, y después de 5 años y medio, 6 años, se lleva a mi hija con mi hija Elizabeth, los manda a saludar, ella está en Estados Unidos. Nació mi hija por una promesa que aquí hubo. El tercer milagro fue mi vaquero. Dice mi hijo que es el mejor vaquero, que es la mejor creación de nosotros. No es cierto, pero mi vaquero, entrábamos por esa puerta y se oían las espuelas de mi hijo, porque mi hijo traía sombrero y botas y espuela todos los días. Su outfit era siempre de vaquero. Él decía que se llamaba Lucas y yo le decía: no. Dice: sí mamá, ese es mi nombre y mi identidad secreta es Cristian. Entonces todo el mundo lo conocía aquí, como decía el pastor Chucho, como vaquero. Yo aquí aprendí a ser obediente, a ser una cristiana, porque Memo me enseñó. Memo es un hombre amoroso, pero también fue fuerte. Yo me acuerdo mucho porque estaba trabajando, tenía un buen trabajo, y ¿quién no le gusta tener un buen trabajo? Y me acuerdo que me dijo Memo: mi hija, tus hijos pueden estar sin Nintendo, pueden estar sin viajes, pero no sin mamá, así que quiero que renuncies. Y le dije: sí, ok pastor, en PGR, ¿no? Voy a renunciar el próximo mes. Y me dijo: no, el lunes. Le dije: era jueves. Me dijo: no. Le dije: pastor, no puedo, Memo, porque yo siempre le dije Memo, y no por irreverente, ahorita les digo por qué. Me dijo: vas a renunciar el lunes. ¿Y qué creen? Que renuncié el lunes, porque él me enseñó a tener una disciplina y amar. ¿Cómo no recordar a Silvia? A Silvia la recuerdo con mucho cariño y mucho amor, porque sin palabras, sin ninguna sola palabra, ella me enseñó a ser mamá, me enseñó a ser esposa, me enseñó a ser cristiana, porque siempre estaba orando Silvia. Me enseñó a amar a sus hijos, porque los vi muy chicos. Me enseñó cómo se amaba a un esposo, siendo sujeta, siendo amorosa. Siempre estuvo Silvia por Memo. Yo le doy gracias a Dios por la vida de Silvia, porque ella lo llevó al evangelio a él. ¿Cómo no amar a Silvia? ¿Cómo no amar a cada uno de sus hijos? A David, que les digo, yo desde muy pequeños los conocí a David, que desde siempre tuvo ese ministerio bien aquí adentro de pastor. A mi hermosa Mimi, mi niña inteligente, que Dios nos dio el privilegio y un honor tremendo de poder compartir cada vez que terminaba un logro.
en su boda, en su graduación, estar ahí con el abuelito cuando cantó. A mi hermosa Liz, la chinita, y no sé dónde está Liz, pero le quiero decir una frase que decía su abuelo. Ahí están sus hijas, ¿verdad? Quiero que se las repitas. Decía que ella era su chinita, la niña más hermosa y con una sonrisa y una risa cristalina, igual que mi Daf. Y decía que su risa era como una cascada. Esa Liz que siempre recuerdo que profetizaba con Beto, cuando llegó Beto. ¡Wow! ¡Qué maravilla que llegó Beto! La verdad sí, me encanta Beto. Me acuerdo cuando llegó Beto, que no estaba muy, pero bien, gracias a Dios. Me acuerdo de Johnny, de Hani, adolescentes, de los hermosos ojos de la esposa de Johnny. Sí, de los hermosos ojos de Hani. Me acuerdo del travieso de Johnny, que era una lata. Y, perdón, así es, pero me encantaba ese Johnny, con su flauta transversal cuando tocaba. Me acuerdo de Pris, la güerita, la preciosa Pris, con un carácter apacible como su mami. ¿Cómo no amar a Memo? Y perdón, no soy irreverente al no decirle pastor, pero es como mi hermano. Porque por 17 años estuve todos los días con sus papás. Con la chatita aprendí a amar a Polo en Monterrey, a Tere en Ciudad Juárez, a Rosita y a Gerardo. Tantas cosas, Memo, aquí en el corazón. Tuve el privilegio de estar, ahorita que recordábamos, con su papá, con el abuelito, así le decíamos, una noche antes de que durmiera y que se fuera a casa. Una noche antes estuvimos platicando. Y yo sufría cuando la chatita se iba a Monterrey o a Ciudad Juárez, porque el abuelito se iba a desayunar, a comer y a cenar a mi casa. Y era un privilegio, mis hijos lo amaban tremendamente. Ver las caras hermosas de todos ustedes. Yo les quiero decir de mis amigos los Martínez, de mis grandes amigos los Martínez, de los Rojas, de tanta gente, de Miguel cuando se disfrazó de burro en el arca de Noé. ¡Wow! A mí me impacta eso. Y para terminar, Memo, yo estaba pensando y decía, ¿qué frase de la Biblia implica Memo? Memo fue mi hermano mayor que sí me regañaba, sí me corregía, pero me amaba profundamente, yo lo sé. Y yo decía, ¿qué frase de la Biblia puede ser de Memo? Y hay dos. Una, recuerdo a Juan que decía que él era el discípulo amado. No me cabe duda de que Memo es un discípulo amado del Señor, que es el consentido del Señor. Aunque el Señor dice que no tiene consentidos, Memo es el discípulo amado del Señor. Y otra frase que cada vez que la leo está en 1 Corintios 11, y que yo cuando la escucho, yo al principio decía, ay, ese Pablo, que ese apóstol Pablo siempre creyéndose mucho, y que decía, sean imitadores de mí. Yo les puedo decir, iglesia, que ustedes son privilegiados al tener a Guillermo Quero, porque él es íntegro. Mi esposo es un hombre íntegro y yo me considero una mujer íntegra, sin falsa modestia, porque yo tuve al mejor maestro, que es Guillermo Quero. Me encanta la frase cuando Pablo le dice a todos con una seguridad, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Yo he conocido su caminar, es un hombre íntegro en su manera de pensar, de hablar, de ser, y aquí está el fruto con sus hijos. Me queda claro, Memo, que esta es una iglesia en donde todas las cosas, todas las promesas de Dios se cumplen y se seguirán cumpliendo. Tu legado, Memo, tu legado, mira, no nada más son tus hijos y tus nietos. Está ese vaquero que se fue
de misionero. Está Dafne, que sigue siendo maestra y líder de niños. Y seguimos siendo nosotros. Y en cada uno de ustedes yo veo a Jesús reflejado en sus ojos por el amor de un pastor. Gracias, Memo, por tu vida. Gracias, pastor, porque además de ser mi amigo, mi hermano mayor, eres mi pastor, mi casa. Gracias, Memo, de veras. Gloria a Dios. Oh, híjole. Pues qué bendición es estar aquí. Como dice la Escritura, ¿no? Hay en, ¿qué decía la reina de Saba de Salomón? En Segunda de Reyes, el capítulo 10. Son afortunados, ¿verdad?, de estar tus siervos en presencia tuya, ¿sí o no? Al ver todo lo que te... Y la verdad es que siéntete afortunado tener un pastor y de haber tenido unos pastores y sus hijas y sus hijos, porque son gente de compromiso. Amén. Y sobre todo tener a nuestro Dios presente aquí en esta iglesia. Yo hoy te voy a pedir antes de iniciar, porque yo decía, ¿sabes, Señor? ¿Qué les voy a decir? Yo sé que muchas miradas de gente que me sobrepasa, porque aquí hay mucha gente que se me sobrepasa, pero yo sé que en mi debilidad, Señor, se fortalece. Así es que yo te voy a pedir que ores por mi pastor. Todos los pastores de la iglesia oren por mí, por favor, díganle: Padre, esta tarde queremos que tu Espíritu Santo, Dios, nos hable. Quita toda oposición, toda palabra de hombre y permite que solamente tú, Señor, hables. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Pues me da mucho gusto estar aquí. Ya mi esposa mencionó muchísimas cosas importantes. Yo amo esta familia desde que vi a Mimi, una mujer de corazón. Vi llegar a su marido Alejandro. O sea, dije, wow, bien, hija. Un hombre bien portadito, bien, o sea, bien. Y después de ver la esposa de David, ¿no? A Fabiola, todo eso, ¿sí? De tener una voz, como decía su hermana Liz. No, hermano, no la dejes ir, ¿sí o no, hijo? Para que vea que me acuerdo. Y luego ver también la vida, ¿no? De cuando llegó Beto. Lástima que aquí no lo veo, pero cuando llegó Beto, ¿tú crees que el Señor me puso en mi corazón, Mimi, se va a casar con la hija del pastor? Dije, no lo digas porque te va a matar. Y yo sé que Dios se hablaba. Y ver después también el matrimonio. Cuando vi a una chica también igual muy agradable, todo eso, y dije, Jonathan, de veras que dije, qué bendición, Alejandro. Sí, me faltó ver a Pris, pero pues yo sé que Dios es bueno. Y yo los llevo en mi corazón, ¿sabes? Porque todos ellos han significado, han hecho cosas por mí. Mimi una vez me quería meter a fuerza un trabajo, ¿tú crees? En donde yo le eché muchas ganas y me decía, tú puedes, Ramón, me falla el idioma, ojalá fuera mi esposa. Y con un corazón de dar, y hasta la fecha yo tengo relación con ellos y siempre son hombres dispuestos. Y eso es por el corazón de su papá, de Memo como pastor, y de Silvia. ¿Ven? Entonces, mira, el día de hoy traigo un mensaje para ti muy especial. Déjame decirte algo, ya te dije, yo llegué en esta iglesia en el 85 y ¿qué crees? Hasta el 95 se empezaron a cumplir las promesas, ¿tú crees? Así es que no te pierdas esto que es para tu corazón, porque aquí hay grandes amigos. Yo veo a los Martínez y todavía ahorita me decía Cristian, ¿cuándo vamos con los Martínez? ¿No? Y todo eso, como muchos. Yo veo a Oscar, también Oscar en mi vida representa, me dejaste fumar, Oscar. ¿Y sabes qué recuerdo? Aunque Lisa, me respetaste, me dijiste échale ganas. Y un buen día el Señor obró en mi vida ese cigarro. Y aunque yo tenía toda la autoridad porque estaba qué bueno que me dejaron el micrófono, mano. Yo dije, ¿a qué horas me lo dejan, no? ¿Sí o no? Y estaba el papá del pastor Quero y él me decía, usted no se preocupe, Ramón, yo voy contigo y vamos a hacer cosas. Y yo dije, no, hermano Quero. Y la verdad es que puedo ser bendecido de muchas maneras. Y mira, el día de hoy te dije, después casi de 10 años me invitan a un retiro, ¿tú crees? Pero déjame decirte, y son cosas que a veces mi familia no sabe, al ver a Miguel, a ver aquí cómo se danzaba. Yo estaba muchas veces sentado como tú. Cuando la gente levantaba sus brazos o salía a danzar, yo me avergonzaba al principio, te lo digo sinceramente. Yo decía, ¿por qué la gente danza? O a veces imitaba, ¿no? Pero un buen día el pastor Quero, que no se olvida, pues imagínate cuántas personas. Un buen día sentí la libertad del Espíritu Santo. Y estaba el hermano Alex Ramos danzando aquí con un hermano que estaba mal de su pie, ¿sí?
¿Y qué crees, hermano? Sentí un fuego en el espíritu que me salía a danzar, Oscar. Pero yo sabía, Jonah, que el Señor estaba conmigo. No es felicidad, es ese gozo que tú has de haber sentido. Una libertad como cuando yo me convertí. Porque me deja decirte que el mensaje de Dios se titula Nunca falla. ¿No qué? ¿Nunca qué? Joven, nunca falla. Y te voy a decir por qué. Porque en el 95 invitan a mi esposa a un retiro. Una chica de la universidad, mi esposa se atrasa un semestre, un año, y vaya que mi esposa era le gustaba la escuela, vamos, nos gustaba la escuela. Entonces, para que Judy dejara de ir ahí solamente es porque estaba esperando nuestra primera hija. Y nos invita a una mujer llamada Elizabeth, de la familia Villegas Segura, de un hombre que se llama Pablo Monsalvo, un senador, una iglesia, Memo, impactante. Nos invita a ese retiro, y ¿qué crees? En 3 días, de repente, Oscar, yo siento, ¿yo qué hago aquí? Yo ni pertenezco. Y ese era mi primer trabajo, imagínate, Semana Santa, y yo en un retiro, porque a mi esposa le gustaban los retiros. Pero ¿qué crees, Cristian? Me dicen en ese retiro, un joven, Chucho, fíjate, empieza a orar por mí. Yo no recuerdo su rostro. Recuerdo al novio de mi amiga, Elizabeth, se llamaba Jorge, como el papá de Armando. ¿Amén, sí o no? ¿Sí? Como el que está aquí atrás. O sea, de Armando me refiero a también Alma, se llama su hija, y ahora sé que está casada con Jorge. Pero fíjense bien, hermanos, de repente ese joven, a los 3 días, después de estar yo criticando, ¿qué crees, Oscar? Me dice, ¿sabes? El Señor me dice, escuchen esto, el Señor me dice que le tienes miedo a quedarte sin empleo. Y yo dije, ¿quién le platico si yo tengo un año casado con mi esposa? Yo hasta le dije a Judith, ¿tú le platicaste algo? Dice, yo no sé ni de quién me estás hablando, porque en ese retiro éramos como 800 familias, nos separaron hombres y mujeres. Y ese chamaco que yo recuerdo su imagen así, Chucho, me dijo, dice el Señor que nunca te va a faltar empleo y que Dios va a usar tu vida. Ahí se quedó. Y esa vez cuando yo recibí a Cristo, ahora sí que lo recibí con promesas. Si escuchas esto que te estoy diciendo, y yo no me había dado cuenta de que Dios, por eso el pastor Quero, cuando me quedaba sin chamba, ¿qué decía? ¿Cómo le haces, Ramoncito? Pues es mi Dios, el mismo que tú me presentas. Es mi Dios aquel que una vez, Oscar, siempre me llevaba a empresas sin tener la preparación. Yo decía, ¿cómo estoy en esta empresa si yo no soy trilingüe? Yo les decía, aprendo rápido. Y empresa tras empresa. ¿Sabes que las promesas de Dios nunca fallan? Y que a veces tú que estás sentado aquí se te pueden olvidar una promesa. Hoy te pido de favor que recuerdes tus promesas, más de las que ya tienes en la palabra, porque esas hay que reclamarlas todas, pero aparte las personales. Y después de que yo recibo a Cristo ese día, yo era tan inseguro que no me podía meter a los centros comerciales. ¿Cómo ven, muchachones? No me podía meter, aunque trajera el dinero. Era un hombre muy cohibido en eso, era muy extrovertido, pero temeroso. Ese día que yo recibí al Señor Jesús, yo andaba libre, ¿tú crees? En los centros comerciales. Le quería gritar a la gente lo que habíamos recibido mi esposa y yo. Quería decirles, conoce este Cristo que te da una libertad tremenda en el Señor. Y pasa el tiempo y de repente, por primera ocasión, porque se dice fácil, ¿no? Judí es maestra de niños, pero tú no sabías cómo era yo antes. Yo vivía hasta Acueducto y ¡ay, qué bonito Acueducto! 2 horas, mis estimados, 2 horas y sin carro. Y mi esposa se venía a las 5 de la mañana, a un tipo como yo le dejaba de desayunar porque era muy especial. 2 horas para llegar aquí. Las maestras le decían a veces, ¿qué pasó contigo? Te vamos a acusar. Y mi esposa aguantando porque sabía que la presencia estaba aquí. ¿Se entiende? Es un corazón que desde que conocimos a Mimi, mucha gente eso impregnó. Yo dije, wow, ¿no? ¿Por qué te vas a esa hora, Judith? ¿No? Y yo dije, ni en taxi a veces, porque el Señor nos empezó a bendecir de una forma impactante. De veras, de verdad, yo siempre, decía Memo, yo siempre fui bendecido porque Dios me lo prometió y hasta hoy me lo ha cumplido. 37 años después, y el Señor me sigue respaldando mi fidelidad. Y ahorita recuerdo al hermano Jorge, ¿no? Tipazo del sindicato, ¿no? Esa mujer de ojos bonitos, todo también. O sea, tantas vivencias que tengo aquí. Pero déjame decirte, que yo cuando venía al triunfo de repente escuchaba un hombre también en las juntas de varones.
oye, Satanás conoce el futuro, y algunos sí. No es verdad, decía Rubens, eres un de esto y es un mentiroso, y órale, mano. Y yo decía, wow, esos hombres son de Dios. Este hombre ya debería de ser pastor. Pero como tantas ocupaciones, ¿sí o no?, como pastores tenemos, descuidamos los detalles. Y sí lo sé porque ahora estoy de este lado. Y déjame decirte que después de que te estoy comentando lo que Dios hizo en mi vida, lo que Dios empezó a darme, pasaron 10 años para que el pastor porque la que servía era mi esposa, Judith se metía bien, Judith sabía de la Biblia, Judith te podía redactar los 66 libros, Judith decía 39 y esto, y cada uno de los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y más cuando era Mimi que ganaba los concursos, esa Mimi era brava, hermano, Corintios y todo, y Mimi siempre, yo dije, no inventes, danos poquito, hija, no te lo lleves todo, ¿no? Y ver el corazón también de los demás. Y mira, 10 años después me dice el pastor Memo, te voy a encargar que ayudes a Paco en Lindavista. Nunca me había encargado nada porque yo pasaba desapercibido. ¿Y sabes una cosa? Porque muchos dicen, pastor estuvo en Acueducto. No tienes idea, hombre. Porque el pastor Memo le encargó a otra persona eso. Y esa persona nunca le comunicó. Pero déjame decirte que ahí, cuando empecé primeramente en Lindavista, éramos 4 personas, Rubens. Y nos prestaban la familia Hernández en una cocina. ¿Tú crees? Una cocina económica. Y yo tenía que llegar porque el pastor ya me había comprometido, y me quitaba mi corbatita y empezábamos a limpiar las mesas. Dijo, ¿cómo ves, vaquero? A limpiar las mesas. Y nos rifábamos. Y bajaba Paquito de una escalera, ¿tú crees? Como de un topito así, porque arriba le prestaba a su tía algo. Y llegaba Diana y llegaban muchas personas. Y yo dije, ¿yo qué hago aquí, Señor? Y luego con este hombre, porque Paco era un maestro sensacional, era un levita. Y a mí yo decía, ¿sabes por qué estoy aquí sirviendo si son poquitas personas? Y mi pastor me dijo, quiero que seas fiel. Y yo era fiel. Y sabes, a mí me iba bien. Y yo dije, yo quiero bendecir a Paco toda mi vida. Y sí, éramos fieles. ¿Por qué te digo esto? Porque al principio me daba así como que, oye, eso del diezmo, como que mejor le decía a Salvita, te traigo un taladro, pues déjelo y aparte da su diezmo. Hasta que mi esposa me dijo, o le entramos por el Señor bien, o mejor nos dedicamos a otra cosa. Nunca fui tan bendecido como cuando empecé a ser fiel. Y sabes una cosa, en otra iglesia cuando ese lapso estuvo, no nos habían identificado, porque donde quiera que llegábamos traíamos el ADN del triunfo. Servidores, gente fiel, gente fieles. ¿Y sabes por qué quiero a este hombre? Porque respetaba a mi esposa jovencita. ¿Sí me escuchaste? Porque estaba con mi esposa a veces que iba a ver a su mamá, y Memo nunca le faltó al respeto, y vaya que mi esposa era bonita. ¿Entiendes? Entraba a tu casa un hombre íntegro, con todas las tentaciones, pero respetando a las personas. Para que te lo sepas, ¿verdad? Y que seguramente ya lo sabes. Bueno, y luego entonces, ¿qué pasó ahí en el Acueducto, hermano? En el Acueducto, antes de llegar al Acueducto, llegamos a Lindavista y estábamos, y yo me sentía a gusto porque, ¿sabes qué, hija? De la alabanza, todos los viernes estaba en ese lugar. Y entonces yo no iba a fiestas, yo no iba a reuniones, antros, porque a veces los del trabajo me invitaban, tú sabes, por compromisos. Pero Dios me libró de muchísimos peligros. Cuando yo hice el resumen, Dios me libró de un montón de problemas. ¿Entiende? Y entonces empecé a ver la mano de Dios. De 5 personas que nos reuníamos en Lindavista, un día dijo este Paco, pastor, ¿quién abre su casa para conocernos? Porque yo dije, aquí nadie nos conocemos. No, es que el triunfo, tú no has avisado al triunfo, el triunfo no sabe nada. Algunos hablan pero sin saber. Le dije eso a Memo. Y sabes, yo le dije, yo quiero abrir mi casa. Y esa vez los pastores dijo Paco, ¿saben quién abrió su casa para conocernos? Y entonces Albita dijo, tal hermano. Y Memo dijo, Ramón. Y cuando yo abrí mi casa, hermanos, me empecé a sentir mal de salud. Y yo deseaba que la gente estuviera en mi casa.
De ser 4 personas, ¿sí, Rubens? Llegamos a ser hasta 70 personas. ¿Y sabes quién predicaba? Porque me dijo Paco, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué te trajiste gente? Llegaron, pero yo quiero que tú prediques. A mí no me importaba quién fuera a predicar, me importaba que alguien diera alimento. Porque, ¿sabes? Mi corazón estaba para la gente. Porque así lo puso el Señor, y no se diga el de mi esposa, el de mis hijos, sillas alrededor de un departamento, imagínatelo así. Sillas y sillas, Mimi. Y yo, mi hermano que no era cristiano me dijo, eres un tonto, porque esta gente viene, aprovecha tus recursos y te echa a perder la sala. Y le digo, no te imaginas lo que yo siento en mi corazón cuando gente empieza a restaurarse su salud. Cuando el hermano Cos, Héctor Cos, llegó con su nieta mala, porque andaba por ahí y el Señor le dio la palabra y se sanó. ¿Sabes? Yo sabía, porque entonces empecé a asistir al triunfo los días martes. Y el pastor Quero me dijo, pásate, Ramón, nunca me ofendió, pásate. Y un buen día me dijo mi pastor Memo, por revelación, te ha ido súper bien, Ramón, y aparte vas a ser pastor. Y yo le dije, no, con temeroso y miedo, cobarde, no. Pero ¿sabes? En 1987, antes de que yo conociera el triunfo, ¿sí? O ya estaba conociendo el triunfo, había una mujer llamada Rosita Hernández que tenía 2 casas, iba a predicar Carrión. Yo nunca olía a Carrión más que pocas veces aquí en el triunfo. Siempre, bueno, más bien, varias veces. Pero esa vez tenía una invitada, la hermana Rosita, que se llama Lilian. ¿Y qué crees, Oscar? Yo estaba dejando mi cigarro abajo, subí las escaleras y le digo a mi esposa, ¿a qué horas termina la clase? Son las 10:30. Y esa mujer me dijo, ¿tu esposo ¿es tu esposo? Dice, sí, va a ser pastor. Imagínate, hermana, en el 86. ¿Cuándo iba yo a acordar? ¿Y sabes qué hice? Oscar, sentí, dije, sí, es mi deseo. Es mi deseo. Pero antes tengo que esforzarme. Antes tengo que tener una propiedad para mi esposa y tengo 3 hijos y tengo que sacarlos adelante en sus estudios. Pues déjame decirte que a la fecha, escúchame, en el 95 es la primera vez que asisto a un evento del triunfo y muchas veces, varones, me perdí la bendición por tonto. Porque tenía muchas maneras, jóvenes, de poder ir al Corona Capital, si tú quieres, es un ejemplo, ahí sí invertía. Pero esa vez me dijo el pastor, quiero que tú vayas. Y fui. Y esa vez fue el apóstol Holland, iba Edgar todavía, iba Paco, iba Salvita, obviamente mi pastor Guillermo, y échate esta promesa y fíjate, te voy a dar la escritura tremendo, escúchame bien. Ese día había un hombre llamado Rafael, que era discípulo de Jorge Robles. Él venía a veces aquí con un hermano que hablaba, era mudito, ellos. Un día fuimos a un desayuno, iba este chavo llamado Rafael, y en ese retiro se sienta conmigo, porque yo nunca había asistido al triunfo. Tenía 10 años y no convivía. Y habían varios hermanos ahí, Chucho, y que me siento pues solito, ¿no? Dije, ándele, para que se le quite de no convivir. Por eso tú que eres el solitario, únete, hombre, no te importa. ¿Y sabes qué me pasó? Me siento en su lugar y me dice este joven, otro que va a usar Dios. Yo dije, ¿de qué me estás hablando, no? ¿De qué tomaste o qué? Dice, ¿sabes que siempre la gente que me sienta con alguien, tengo una palabra de bendición para él? Y Rafa me dio la bendición y me dijo, Dios va a usar tu vida de forma especial. Wow, Señor. ¿Entiende todo lo que ha hecho Dios? Y lo más profundo es, te quiero llevar a Génesis, por favor, capítulo 12, verso 1. Escuche bien esto, hermano, que está aquí en el triunfo. Es usted afortunado tener este pastor. Y ojalá hay un día que me imagino que ya te contó que dejó un excelente trabajo, ya con 5 hijos, por seguir la voz y la promesa de Dios. Yo dije, ¿cómo lo hiciste, Memo? La mano de Dios, Ramón, con su puro ejemplo. Sí te regañaba, a ver, estos apúrense acá y esto y lo otro. Pero eso necesitaba un hombre como yo para poder salir adelante con mi familia. Amén. Amén, sí. Fíjese lo que dice ahí.
Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Sí? Y entonces tomó a su sobrino, a Lot, hijo de su hermano. ¿Sabes por qué te digo esta palabra? No para venir a cumplir un requisito y que alguien me diga: es que leyó poco las escrituras. ¿Sabes por qué te la leo? Porque es una escritura rema para mi vida. Porque cuando le dije a mi pastor Memo que me levantó el Señor en la mañana, Oscar, y me puso eso, ¿sabes qué me estaba diciendo? Deja tu vida pasada, deja tus relaciones con tus amigos de tus empleados, deja tus relaciones mundanas, deja tu deseo de estar dando clases en el tecnológico y en universidades, deja tu deseo de ser asesor a nivel internacional. Eso después lo voy a hacer. Cuando fui con mi pastor Memo, porque él después asistió a esta célula en Lindavista, le dije: pastor, esto me lo dio el Señor. Memo tendrá todo, pero cuando el Señor le habla, el Espíritu se puso listo y dijo: a ver, otra vez, Ramón, esa palabra es para tu vida. Cuando yo recibí esta palabra, mi corazón se desbordaba. Y déjame decirte qué significa esta iglesia para mí también. Aquí había servicio los miércoles. Y un buen día, cuando ya teníamos transporte, le dije a mi esposa: ¿a qué horas es? Dice: Ramón, la reunión empieza a las 7 en ese tiempo. Y eran, hermanos, 7:30, y yo estaba 2 horas de camino. Y le dije: hijo, y Dafne, fíjate, David, yo no sé cómo le vas a hacer, Mimi, pero yo quiero llegar al triunfo. Aunque sea el saludo final. Ok, Miguel, aunque sea el saludo, quiero ver a mis hermanos. Esa vez entré por esa puerta, estaban aquí, el fondo, la proyección se hacía de aquel lado. Cuando yo llegué estaba de frente, y luego todo se transformó de aquel lado, y entonces había pocos hermanos, y el pastor Quero hizo una rueda, y éramos aproximadamente no muchos, y yo con el deseo del corazón de llegar a la iglesia, y decía: Judí, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Yo no puedo faltar hoy, Judí. Y llegando empezamos a alabar al Señor. Te digo, Chucho, empezamos a alabar, y yo, me sentía en mi corazón que se desbordaba. Y de repente Liz Quero profetiza y da la palabra para mi vida. Y dice: el Señor usa al que quiere, no siempre al preparado. Y empecé a llorar un rato. Pero no lo hacía externo, ¿no? Sino era para mi vida. Y abrazo a Liz con todo el cariño y el respeto que le tengo, y le digo: gracias. Y me dice: órale, era para ti, ¿verdad? El Señor me estaba poniendo esa palabra. A partir de ahí empezó la obra en Acueducto. Nos trasladamos de Lindavista y empezó. ¿Y sabes a quién fue esa casa? Ese departamento que Dios usó. Porque ya mi pastor ya me había invitado los martes. Fíjate bien, escuche esto, Ese día que empezamos a reunirnos mucha gente, y que también gente del Triunfo nos visitaba porque algo les pedía Paco o Memo, algún mensaje. Me entero en 1998, cuando entré a una empresa llamada Merck, alemana, que mi director general estaba enfermo. Estaba enfrente, estaba entrando esa empresa por recomendaciones de un director que me llevó a trabajar ahí. Y me entero que el señor Klaus Hoffmann, un alemán, le habían diagnosticado cáncer de páncreas. Uno tipazo que querían los mexicanos, Y de repente me entero y empiezo a sentir en mi corazón un dolor, y le digo a mi esposa: fíjate que el director de mi compañía es un tipazo y ha favorecido mucho a mi país, pero dice que ya no hay remedio. Ya fui a Houston, decía el Señor, he ido a todo el mundo y no hay medicina. Y yo dije: pero hay un Dios que te puede rescatar. ¿Y sabes qué hice un día?
esperé que mis compañeros se fueran, Miguel, y entré a su oficina y le digo, señor Hosper, ¿me permite orar por usted? Y se para y se me queda viendo, dice, ¿qué? Si puedo orar por usted, por su salud, hágalo por favor. Imagínate la desesperanza que tenía, ¿entiendes? La desesperanza, cualquier cosa es buena, estaban las últimas. Y le platico a mi esposa, ya oré por él. Y días después me dice mi esposa, ahora quiero que lo invites. No, le digo, ¿cómo crees? Ese hombre viaja, ¿sí? Solamente a la empresa y viaja, ¿sí? Avenida, ustedes ven por allá por Toluca, que tenía una mansión ahí el tipo. Solamente a su casa, a la empresa, y no va a querer. Y voy y le digo, ya que todo el mundo se había ido, ¿no? Porque dije, no me vayan a ver que soy un lambiscón, acabo de llegar. Tenía mucho temor de eso. Voy y le digo, señor Hosper, ahora tiene que ir a mi reunión de los martes. Y le aviso a Paco, va a venir mi director general, dice, riéndose, bueno, esa es idea tuya, ayúdame a orar. Y oramos, éramos como 60 personas. No cabíamos de veras, imagínate, hijo, apretados en la cocina afuera, y yo con un corazón diciéndole, ¿verdad? Adelante. Y que me dice, vio su agenda, y yo estaba arreglando mi piso, porque quise que mi casa estuviera presentable. Así es que la iglesia, hermanos, es de usted, consérvela y respétela. Respétela. Porque ahí en esa reunión nadie se podía mover porque la bendición estaba como ahorita tremenda. Y mi casa, yo dije, necesito yo atender bien a los hermanos. ¿Tú crees que me interesaba que me llamaran pastor? Para nada. Yo veía lo que Dios hacía y en mi corazón. Se había ido la envidia, Johnny. Ya no envidiaba, hijo. Yo de veras, o sea, yo no decía, es que yo no era astuto, ¿no? De esos de que Dios me dijo. Luego mucha gente se te acercaba, es que en la prédica Dios me dijo. Pues sí, no, a lo mejor no. Pero ¿sabes? Cuando le dije a Klaus Horfeld, agarró y dije, necesito mínimo una semana para que me termine en el piso. Ese día era un martes, no, ese día era un viernes en la tarde. Salimos temprano y dije, ojalá me diga hasta dentro de un mes, ¿no? ¿Y qué es que me dijo? No. ¿Qué día es la reunión? El martes. El próximo martes estoy con usted. Que le digo al albañil, a mi cuate Max, apúrate, pero así, para no hacértela muy corta, o muy larga. Cuando llegó el señor Klaus Hosper, salimos de la empresa y dijo, deje su carro y me voy en el mío. Cuando iba llegando a la casa dijo, ¿a dónde me trae? Digo, no tenga temor. Sí, no tenga temor. Pasamos Tenayuca, muchas cosas, hijo, y tenía temor el señor. Digo, no tenga temor, güerote así de esos de corazón. Y sabes, llegó y empezamos a orar. Y Paco dio una prédica del hijo pródigo. Y yo le dije, oye, algo más suave, no seas gacho, ¿no? Así. Y dije, no, dije, si eso te dio el Señor, gloria a Dios. Alabamos bien bonito. Y de repente, tú sabes, yo quisiera ponerle una silla como la del pastor, pero estaba la hermana, bueno, una de las familias, Adela, con unos niños y otra mujer que había llevado, con unos niños bien latosos y haciéndole al Señor así. Ay, dije, tú sabes de eso, hermano, ¿no? Tú sabes, ¿no? Y en eso el Señor, empezamos a orar y se levantan Eugenia, Luisa, se levanta, estaba Víctor, estaba Toño, había un montón de jóvenes ahí, un montón de chavos que no sé de dónde llegaban, y empiezan a orar por el Señor. Y yo dentro de mí le dije, Señor, dale oportunidad de vivir. Y el señor Klaus Hosfield, le digo, ¿qué deseas, Señor? Un año de vida para arreglar mis asuntos. Porque su hija estaba trabajando en Televisión Azteca y quería también dejar todos sus recursos bien. Cuando salió de ahí, mi esposa y yo lo acompañamos ya en su carro y atrás mi carro, porque para esto pues no había estacionamiento, había que apartar el estacionamiento ahí en el cuarto piso. Salimos, lo dejamos en Insurgentes, se baja este hombre y le da un abrazo a mi esposa y le dice gracias. Eso fue el martes. El día jueves había un evento en la empresa y me para, Memo. Imagínate ahí como 1000 personas, directores, ¿no? Va y me dice gracias y me da un abrazo.
Pensaron que era mi padrino. Dije, sí, claro, lo que tú quieras. Yo no estoy mintiendo. Yo estaba feliz por lo que Dios había hecho. Me dice, ¿sabe? Acabo de recibir mi diagnóstico final. Yo no sé qué esté pasando, pero quiero decirle, señor Partida, que mis padres eran evangélicos. Dije, wow, Señor, la mano de Dios de sus padres. Y le dije al señor Hochfield, tenía muchos enemigos ahí, decían, ¿por qué no se ha muerto? Directores que querían su puesto. Y yo decía, por la gloria y mano de Dios. ¿Y saben qué me dijo ese señor después, Memo? Todos los jóvenes que estaban en la reunión, Oscar, quiero darles empleo en Merck. Te lo prometo, eran como 12, Paquito, Víctor, su hermano y todos ellos, ¿sí? Todos esos chavos, dice que oraron por mí. Quiero darles una distinción. Se los platiqué a los jóvenes y todos tenían empleo. Digo, no se preocupe, te lo digo en serio. Y lo que dejó, le digo, es para el predicador. Ten la bendición. Esas son algunas de muchas que Dios ha hecho en mi vida. Cuando empezamos a perfilarnos y después de que el pastor Memo me dijo eso, me dijo, ¿verdad? Yo sabía que iba a ser el pastor de ahí, hermanos, y mi corazón ardía. ¿Y sabes? Porque de repente tú no lo crees, y así como esa promesa de Génesis 1, te quiero llevar ahora a lo siguiente. Vámonos ahí mismo a Génesis, pero ahora al capítulo 15, en donde dice, pero Abraham le contestó, Señor Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú bien sabes que no tengo hijos? ¿Te acuerdas? Que estaban platicando Abraham con su Dios, y ¿qué le dijo? He tenido muchas cosas, pero no tengo hijos. Y Dios le promete tener un hijo. ¿Sabes por qué Abraham se fue con Lot? Porque las personas que no tienen hijos toman a sobrinos como hijos. Más que ese hombre pues ya no tenía protección. ¿Te das cuenta o no es así? Por eso él y Sara amaban y querían y esperaban un hijo. Aquí está. ¿Y qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo, mi criado, va a ser el que va a heredar? ¿Y qué le dijo el Señor? Te equivocas, porque estás con el Todopoderoso, porque yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque yo no defraudo, porque yo lo que prometo lo cumplo en tu vida. ¿Amén o no? Y aún así todavía Sara dudó, porque su esposo tenía 75 años y pasaron 25 para que se cumpliera la promesa. En mi vida pasaron 10 años hasta que pude obedecer a la autoridad y pegarme bien a la iglesia, hermanos. Pero Dios nunca se olvidó de las promesas que va a hacer para ti. ¿Amén o no? Y entonces, ¿qué pasa? En el capítulo 16, porque Abraham lo toma por fe, le cree a Dios. Y en el capítulo 16, ¿qué dice? Por favor, dice 16, 1 al 5. Sarai no podía dar hijos a su esposo Abraham, pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. ¿Sabes que cuando te desesperas, cuando tú crees que Dios no va a hacer las cosas en tu vida, empiezas a perder la fe y tu vida espiritual empieza a decaer? Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué mi pastor no está aquí? Y ¿sabes? No fue nada, ni siquiera el asunto de mi hija. Para que lo sepas, ¿sabes? ¿Sabes qué me separó del triunfo? Un problema familiar con mis hermanos muy grave. Y yo esperaba que alguien me arropara, hermanos. Pero esa vez Dios me fortaleció y me dijo, él no es el responsable es este hombre. Y yo le decía, ¿sabes qué? Ante una situación que yo vi mal, yo dije, no está bien, porque esta gente está esperanzada en nosotros. Vamos a orar, pastor, vamos a meternos. Y nunca llegó esa información. Pero estoy seguro que si hubiera llegado, me hubieran arropado. Porque tuve que ir a otro lado. Y allá la presencia de Dios me siguió. Y donde quiera que llegamos, venimos de Guillermo Quero. Cuando llegué a Calacuaya, la hermana Olivia dijo, ¿vienes de Carrión y Memo? Sí, el hermano Gonzalo nada más te recibe 15 minutos. Y cuando yo las referencias de mi esposa, era 1:30 y estaba con nosotros. Y Olivia, que tiene discernimiento, dijo, ustedes son pastores, ¿por qué no lo han hecho?
En el 95 nos dio una plática un hombre llamado Raúl de la O. Ese hombre fue el que me levantó como pastor. ¿Sabes cómo? A raíz del problema de mis hermanos, él llegó a la casa Mimi. Y yo dije, este hombre yo lo conozco. Y lo dejamos para acabar porque se complicó la salida de mi trabajo. Y esa vez el hermano que no podía, tenía una sección cerebral, se empezó a recuperar y llegó por su concuño a mi casa, una casa sencilla, porque la reunión que teníamos en Acueducto la suspendieron. Se acabó a través de una situación. Y mi esposa y yo nos sentíamos que nos caíamos. Y luego el problema, imagínate, la chatita fue la que le dijo a mi esposa: no te preocupes, hija, Dios es bueno y va a aclarar las cosas. Y callados, porque ¿sabes qué? Hoy entiendo que el trabajo a veces más difícil es de un pastor. Me dijo cuando llegué a Calacoya el hermano Gonzalo: ¿quieres ser pastor? Veo que ya lo eres. Y me dijo Mimi: te voy a hacer 2 preguntas, Chucho. Me dijo: ¿amas a la gente? ¿Amas a la gente? Porque te van a apuñalar, ¿eh? Digo, sí, a pesar de eso, sí. Sí, de veras. Bienvenido. Bienvenido. ¿Y sabes una cosa, hermano? Te puedo decir que el día de hoy estoy satisfecho, porque gracias a que después el Señor en mi corazón, ¿verdad? Empecé y fuimos trasladados a otra casa donde el Señor me dio para pagarla, que es otro milagro, ¿eh? Me dice mi esposa: las mensualidades están en tanto. Y yo dije: no te burles de mí. Y me dijo: yo no te la voy a pedir a ti, se la voy a pedir a Dios. Porque ese departamento mi suegra nos lo ofrecía por pago de mantenimiento. Nos lo daba mi suegra hermosa, nos apoyaba. Y cuando empezó el Señor a darme buenos empleos, empecé yo a agradecer y a hacer otras cosas. Pues Dios me dio esa casa cuando empezamos a tener cursos. Y yo invité a un chico a un curso, pero por las diferencias no lo pude bendecir. Pero yo sé que Dios lo hizo por su lado. Amén. Y fíjate bien, hermano, compro esa casa, gracias a Dios, doy el enganche y ahí empezó una reunión. Yo decía de padres de familia, pues llegaron miles de jóvenes. No, llegaron como 50 jóvenes. Y yo dije: córrelos, mis hijas están bonitas, nada más vienen por mis hijas. Y en una profecía el Señor dijo: ¿quién dijo que no recibieras esos corderos? Yo los mando, atiéndelos. Y yo le dije a mi esposa: la iglesia ya estaba desde Acueducto, 2 años estuvimos ahí. Veníamos al Triunfo en la mañana, nos regresábamos en la tarde para hacer una reunión a las 5 y en el trayecto comíamos. Pero yo nunca se me ocurrió decirle al pastor. Pensé que el informe llegaba completamente y no fue así. A las 11 de la noche estábamos limpiando el departamento, pero Dios nos fortalecía, Oscar. ¡Órale, cabeza! Mañana llegar al Triunfo en la tarde, comíamos y en la tarde, señores, atendíamos una célula. Iba el hermano Jesús, iba también, no, iba Rafita más bien en ese tiempo. Iba también ¿cómo se llama? Salvita. Iban todos ellos. Y ahí Dios, ¿verdad? Dijo: hasta aquí. Se cayó y el Señor me dijo: esa iglesia no se va a levantar. Y no te lo digo como un reclamo. Esa iglesia es esta. Y yo le dije a mi esposa: cuando hoy empezó esta iglesia donde estamos a levantarse, y termino casi, fíjese bien, una vez que Sara quiso ayudarle a Dios porque le pareció extraño la promesa, fíjate nada más, en el Génesis 18, el verso 10 dice: entonces uno de ellos dijo: el año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham, la entrada a la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener su periodo de menstruación. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó: ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No crees que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo:
yo no me estaba riendo, pero el Señor le contestó, yo sé que te reíste. En esta versión de Dios habla hoy. ¿Cuántas cosas tú piensas que son imposibles para ti? ¿Cuántas cosas, inclusive la salud de Maricel, o lo que Dios pueda hacer en tu vida? A lo mejor tú ahorita dices, ya no estoy en la edad. A lo mejor tú dices, yo ni siquiera participo en la iglesia en un servicio importante. Abra bien sus ojos, jóvenes, Se trata de santidad y de entrega, porque el mundo te puede dar muchas cosas. Porque cuando le dije al Señor que cumpliera mis sueños, lo primero que cumplió fue dar clases en mi primera secundaria a los 20 años, ganando como un maestro como si tuviera 5 hijos. El segundo, entré una vez por el Tecnológico de Monterrey a dar una asesoría a los jóvenes. Y el tercero, viajé a varios países con directores. ¿Y sabes? Eso es por gracia de Dios. Porque ya te dije que yo soy débil y torpe, porque lo sé, pero Dios me fortalece. ¿Y sabes? Todo eso que hice es basura, Señor. Yo te quiero servir. Yo ya no quiero ir al Tecnológico a dar una clase de liderazgo, de trabajo o de asesoría, porque sé que nada más entusiasma a la gente. Porque sé que en los antros más padres o en las relaciones más padres te emocionas. Pero ¿sabes el gozo del Señor? ¿Lo has experimentado algún día? ¿Te has bajado aquí con el hermano Alex y con el hermano Mal de Sudés? Porque a lo mejor tú dices, mi familia tiene errores, me lo está poniendo el Señor. Sí, pero yo no. Sí, pero yo no. Y no me conoces. No me conoces, dice el Señor. Amén. Necesito que me conozcas. Y así como Sara se rió, yo también empecé a reírme, decir, Señor, ya quitaron la cédula y hay desprestigio. Le dijo el Señor, y luego empezaron a llegar una multitud de familias. Y de ser 25 familias, empezamos a hacer 25, 50, 100, 400, ¿te parece? Y hacer 2 servicios. Y sabes, échatela, el hermano Mayer, que todo mundo queremos que esté con nosotros. Fíjate lo que pasa después con Sari. Y dijo, no puede ser. Y ahí precisamente en la escritura, en Génesis 21 está la conclusión. Qué tremendo es Dios. Génesis 21, el 1 dice, de acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. ¿Sabes qué hace el Señor? Lo imposible, para que no digas es por tu mano, por tanto que sabes de Biblia. Y un día el Señor me sacó de mi trabajo cuando mejor estaba, con un documento, porque ya que era pastor tenía que prepararme. Y el Señor me sacó de un buen puesto para meterme en un centro de entrenamiento por 2 años, para no hacer el ridículo frente al más grande de todos. Pero yo siempre he dicho, ¿sabes? Yo me pongo la gorra de aprendizaje. ¿Y sabes qué hizo ahí? De repente nos piden el lugar de la renta. Y tiempo atrás habíamos tratado de contactar a Win Mayer, a la iglesia, donde estamos ya después que nos cambiamos de local, que ya éramos un poquito de gente. Dijimos, ya no cabemos. Y nos pidieron el local de una renta muy alta. Y entonces quise contactar al hermano Mayer, Rubén, y me dijo, no, hijo, dice, me contestó, pues tal vez en 1 o 2 años. Dije, no, hermano, o sea. Y después que empezamos a meterle a creer en Dios, empezamos 3 hermanos, a las 6:30 de la mañana, pastor, como nos educaste, a clamar a Dios. Señor, que venga el hermano Mayer o trae los recursos. ¿Y qué crees, Chucho? Con el tiempo me llama la secretaria de Win Mayer, como a los 3 años. Bueno, sí, el hermano Ramón Partida, sí. Del hermano Mayer yo dije, le colgué porque dije, me están tomando una broma. Dije, no estoy para esto ahorita, tengo problemas. Pues ego a veces, tonto, torpe. Y me vuelve a llamar la hermana. Y me dice, ¿sabe? No me cuelgue, porque por eso trabajo con el hermano Mayer, porque es un hombre sobrenatural. ¿Sabe qué tiempo llevamos buscándolo? Tenemos 1 semana. Y el Señor levantó al hermano Mayer
con la congregación Valle y con su nombre, Ramón Partida. Cuando el hermano Mayer fue a la congregación, la gente que nunca daba una ofrenda, decía a Mimi: yo doy 100,000 pesos en fe, yo doy 20,000. Una mamá le dijo a un joven: ¿cómo te atreves a poner tú 5,000 si ni trabajas? Dice: ahora voy a diezmar de lo que me dan. Pagamos la habilitación del lugar, hermanos, de la forma más sobrenatural. Cuando yo, igual que Saraí, me reía y decía: no, ¿cómo crees? ¿Cómo se va a llenar esta iglesia? ¿Sabes? Muchas veces he pasado en la casa de Memo muchos momentos cuando el Señor de repente también tuvo problemas y el Señor lo respaldó. Y mi esposa me enseñó a respetar a la autoridad. Cuidadito y alguien le pueda decir al pastor algo, aunque haya cometido un error. Pero nosotros confiamos en que Memo se integró. Íbamos a su casa y animábamos el corazón del pastor, porque siempre me ha demostrado ser un hombre íntegro, él y su familia. Tenemos errores, somos humanos, hermanos. ¿Sí? Alguien me dice: no vivas en el pasado. Es que el pasado se presenta a través de los eventos. El pasado me habla a través de la vida de Mimi como jovencita, de su esposo, de Oscar, de tanta gente que hay aquí. Hoy lo que te puedo decir es que no abandones tus sueños, hermano. Y me faltan muchas cosas que yo quisiera comentar, porque esta iglesia yo la bendigo en el nombre de Jesús 1000 veces, porque esta familia Quero, y ahora con las compuestos también el esposo, ¿verdad?, de Liz, de Alejandro, de Gorreta, o sea, de mucha gente, todo lo que no han dejado. Vi a sus hijos correr aquí en las sillas, órale, también a los míos. Mi vaquerito que está aquí, lo vi en un cunero. Cuando llegó Dafne, chaparrita, que siempre le dijo al pastor: ¿qué impide que yo me bautice? Y la que hoy tengo en Estados Unidos, que está viendo esta transmisión, a Liz yo bendigo su vida, Elizabeth. Y ahora, para terminar, te pido, porque hoy es el momento, que tú bendigas mi ministerio, porque yo soy de aquí. Por eso traje a mi familia, para junto con tu equipo como Chucho, hagas lo que el enemigo interrumpió. Por favor, quiero que oren por mí, pastores y iglesia, y por mi familia, porque de veras que yo respeto mucho a cada pastor. A ese Chucho López, que cuando alguien decía: hay un versículo, y él levantaba su mano rápidamente. Aquí está su esposa hermosa. Yo lo sé, pastor. A Rubens y a tantos líderes que hay aquí, como mis amigos intraneables de los Martínez, que siempre están dispuestos, con mi Memo, como tú que estás sentado, que te conozco de vista tal vez, o que como ahorita la familia de Mimi, y tantos aquí que amo yo. Despido, por favor, que tú bendigas mi ministerio. Yo lo quiero hacer así, por favor. Vengan para acá, también ustedes, hijos. Ven, por favor. David. ¿Qué breakdance? Ni qué breakdance. Ciertamente, Señor, nunca tuve la oportunidad de poder orar porque Ramón fuera establecido pastor. Pasaron cosas, Señor, pero ahora estoy agradeciéndote la oportunidad que Él mismo me da, en ese reconocimiento de poder, junto con mis amados, bendecirle como un pastor que ha demostrado con fidelidad aún tener una congregación más numerosa que esta. ¿Qué enseñanzas nos das tú? ¿Cuánta enseñanza traes a nuestras vidas, Señor? Pero gracias, porque tú no estás dependiendo de nosotros. Si lo hicieras, no harías nada.
pero tú nos superas como siempre, y tú estás siempre por encima de nuestros errores y de nuestros tropiezos. Gracias porque una vez más me demuestras que la gente no depende de mí, sino depende de ti. Que cuando tú quieres bendecir a alguien y llamarlo y levantarlo, lo puedes hacer, Señor, aún por encima de mí, como siempre lo haces, y bendiciendo como yo nunca podría hacerlo. Señor, gracias por Ramón, gracias por Judith, gracias por sus hijos, gracias, Señor, por cada uno de los que tú estás llamando a esta familia. Gracias porque tú, Señor, cuando yo me enteré de la iglesia que Ramón estaba dirigiendo, me sorprendí, pero te agradecí porque una vez más tú me enseñaste cuán fácil nos podemos equivocar nosotros, pero tú eres el Todopoderoso. Gracias, Señor, por la vida de Ramón. No puedo decir que lo establecemos, porque él ya es un pastor levantado por ti, pero ahora nosotros solamente te agradecemos porque tú seguirás sosteniéndolo junto con Judith y tú seguirás usándolo para gloria de tu nombre en este llamado que le has hecho. Te agradecemos, Señor. Te agradezco por el amor y el respeto y por las palabras que él ha dado por mí que yo no merezco, porque es la verdad. Ha sido tú quien lo ha levantado y ha sido tú quien se ha de seguir glorificando en su vida. Pero ponemos nuestras manos, Señor, si bien tú quieres usarnos todavía para que tú lo bendigas, para que tú lo sigas respaldando, para que muchos, Señor, ahora a través de su vida y su ministerio puedan recibir, como lo están haciendo, tu bendición a través de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, los encomendamos a tu gracia para que los llenes de tu Espíritu Santo y tú sigas haciendo en ellos tu bendición. Gracias porque tú, aún a sus hijos, los has llamado para servirte. Señor, solamente es tu gracia, solamente es tu poder, solamente es tu dirección y tu misericordia, aún a pesar de los que pudimos interrumpir esto, Señor. Gracias porque tú nos hiciste a un lado para bendecirlos a ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Perdón, pastor, ¿podría decir algo? Yo quisiera decirle, pastor Memo, que durante mucho tiempo y todos los años pues que pasaron en que mis papás, que mi familia tuvieran contacto de nuevo con ustedes, en ese tiempo los pastores, el pastor Gonzalo Vega y también su esposa Olivia, que los bendigo también, le dieron cobertura a mis papás y mis papás siempre les honró. Si el pastor Gonzalo, la pastora Oli, pero siempre que mi papá decía mi pastor, se refería a usted, pastor. Y en la semana Dios me ponía en el corazón la importancia de la iglesia y de congregarse. Yo le decía, Señor, no me permitas jamás separarme de ti, Señor. Tanta gente, mis padres, mi familia, te ha sido fiel, Señor, que donde quiera que estés, Señor, que no nos separemos de ti, Padre. Y Dios me ponía en el corazón que muchas veces sentimos que estamos en el mundo y que estamos solos como cristianos, pero no es así. Toda la gente que estuvo antes que nosotros nos respalda. En mi caso, mis papás, usted, pastor, su familia. Y que cada vez que teniendo ganas, no teniendo ganas, con problemas, sin problemas, en bendición, con dificultades, que se despertó a preparar un mensaje, a predicar el evangelio, a permanecer en él, tiene fruto, como dice mi papá. Y yo tengo la esperanza, si no me equivoco, en el Salmo 34 justamente dice que Dios nos ha permitido ver su bondad y que aún las generaciones lo vean. Y yo le decía, Señor, tanta gente que ha venido antes que nosotros, Señor, incluso que no sabemos sus nombres, de cómo llegó el evangelio a nuestro país. Sea, Señor, que así, que aun cuando yo sea anciano y tenga mis hijos y tenga mis nietos, que no sepan quién sea, que permanezcan en ti, Señor.
que cuando nuestros nombres se han olvidado que se hace, pero honrar todo el trabajo y todas las cosas que se hicieron y que se hacen por medio de esta iglesia. Cuando mis papás me dijeron que veníamos al Triunfo, yo digo, Señor, yo sé que tú estás aquí por las personas que han permanecido durante años y décadas, y que eso no es fácil en una iglesia. Tanta gente viene o luego se va, y dice, Señor, yo sé que tú estás aquí, Padre, en esta iglesia, por toda la gente que ha permanecido y por la honra que merecen. Dios está con ustedes. Gracias, mi hijo. Gracias, Ramón. Gracias. Estemos de pie, hermanos, vámonos. Le damos gracias a Dios. Espero que haya habido edificación en tu vida. Dios es bueno y Él es quien hace la obra y Él es fiel. Te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado tu amor una vez y otra vez y otra vez. Gracias te damos, Señor, por esta tarde, por tu palabra, por tu espíritu y por el amor que nos une. En el nombre poderoso de Jesús, ve con tus hijos. Y gracias, Señor, otra vez por lo que hiciste en Marisela. Amén.